Y vamos ya con nuestra mesa de actualidad, hoy protagonizada por el abogado Ignacio Díez Navarreta. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Hola, buenas. Y por el rector de la Universidad Isabel I, Alberto Gómez Barahona. ¿Qué tal todo? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, vamos con el exconcejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Burgos, que salió ayer al paso de la polémica creada por el portavoz de Ciudadanos, que pone en cuestión el trabajo del actual edil de Hacienda por ser también portavoz liberado del PSOE en la Diputación Provincial. Así fue. Tiene su dedicación exclusiva a la Diputación. Yo no pude tener esa dedicación exclusiva en el Ayuntamiento porque tenía que mantener mi despacho. Entonces, o estás en un sitio o estás en otro, eso sin lugar a dudas. El área de Economía de Hacienda es inmensa. Es decir, si te lo tomas en serio, te faltan horas al día. Depende cómo te quieras involucrar y el poder de decisión que quieras tomar. Si resulta que no quieres tomar ninguna decisión y la decisión depende de los técnicos y tú dices lo mismo que dicen los técnicos, pues entonces lo que estás quitándote es la propia independencia desde el punto de vista como político y sobre todo desde el área económica. Hay que echar muchas horas, se necesita muchas horas y tomar decisiones. Yo no sé si voy a hacer una pequeña reflexión, es decir, a mí el tema de los consorcios me llevaron horas y días enteros, es decir, y fueron 3 o 4 años de trabajo, y eso es lo que puedo decir. Es decir, también tengo que decir que nunca cambié el sillón le dejé entero. Pues yo creo, Nacho, que le está dando la razón al portavoz de Ciudadanos, que es el que ha iniciado esta polémica. Sí, bueno, incluso me ha notado la frase de si te lo tomas en serio, lo cual es toda una declaración en el sentido de que parece que piensa que David Jurado no se lo toma en serio, ¿no? Pero bueno, en Burgos estamos acostumbrados a los superhombres, esto es evidente, y a las supermujeres, pero en este caso superhombres porque tanto el caso de David Jurado como el caso de Javier Lacalle pues son dos supuestos en dos partidos distintos, donde dos superhombres pues son capaces de hacer las funciones que normalmente, con un grado de dedicación ordinaria, lógica, pues haría una sola persona, ¿no? En el caso de David Jurado, si se puede, incluso es un poquito más grave, ¿no? Porque claro, estamos hablando de un portavoz liberado en la Diputación Provincial que además lleva una macro concejalía o un macro área en el Ayuntamiento de Burgos, ¿no? Desde luego el Partido Socialista está totalmente desautorizado para hablar una sola línea, una sola palabra sobre los demás desde el momento en que permite este tipo de simultáneo o de cargos simultáneos desempeñados por una sola persona. Alberto, ¿cómo te posicionas? Pues que realmente yo suscribiría en parte lo que ha dicho Nacho. Hay una práctica en la que se están compatibilizando cargos en distintos órganos o responsabilidades del Estado. Por lo tanto, a nivel de partidos, yo creo que nada hay que decir. Entrando en las materias concretas, estar en el legislativo a veces es mucho más cómodo, y yo no he tenido esta experiencia, pero sí he tenido muchos amigos que han estado en el legislativo y en el ejecutivo. Cuando se está haciendo leyes se vive mucho más cómodo que cuando se está ejecutando un presupuesto. Está haciendo un área de economía y hacienda y llevar la portavocía de una diputación, a mí me parece dos trabajos titánicos para no tener materialmente tiempo material para vivir. Y yo creo que bueno, pues es una acumulación de esfuerzo muy grande. David, yo no sé si se sentirá con fuerzas para hacerlo, pero en cualquier caso requiere un trabajo ímprobo, ¿no? Y para mí difícilmente poderlo sacar adelante. Pero luego ya elecciones, los partidos políticos, pues yo creo, es que en este país, en la vida política, estamos acostumbrándonos muy mal. Es decir, cuando les pasa al otro partido hacemos un análisis y cuando nos pasa a nosotros no lo miramos, ¿no? Y eso es lo que me preocupa. Yo creo que eso de tener dos varas de medir en la vida política se está generalizando hasta un modo que a los ciudadanos de a pie nos parece escandaloso, ¿no? ¿Te estás refiriendo a la forma que ha tenido el Partido Socialista a nivel nacional de valorar la sentencia del caso de los ERE? Pues por ejemplo, ¿no? Es decir, son supuestos de corrupción, son corrupciones distintas, son prevaricaciones, en un caso hay más tipos delictivos, en otros menos, pero son tipos delictivos. Es que la sociedad se está acostumbrando a, primero, los que ejercen el poder, yo creo que llegan a algún momento que ellos se sienten, bueno, pues que pueden llegar a todo. Y después hay cierta tolerancia, con las irregularidades públicas, ¿no? Bueno, pues esto igual se equivocó o no lo tuvo muy en cuenta. Cuando se trabaja con el dinero público, cuando se toman decisiones de todos los ciudadanos, hay que ser muy serio. Y
La corrupción es la corrupción, sea por un tipo o sea por otra, sea de un partido o sea por otra, es lo mismo, es corrupción. Y cada vez sorprende menos a la ciudadanía en general, Nacho. Pues parece que sorprende menos, pero la verdad es que, como decía el otro, dice, con estos bueyes tenemos que arar, ¿no? Es verdad lo que decía Alberto, en el sentido de que cuando se trata del ojo propio no ven ni la viga ni la paja, no ven absolutamente nada, solamente cuando es el ojo ajeno pues lo ven todo, y además con qué finura, ¿no? Yo creo que lo de la sentencia de los ERES más las 100 y pico piezas que están pendientes todavía de enjuiciamiento, 170 creo. 170 pues, que están pendientes de enjuiciamiento, yo creo que la visión que hemos podido ver y escuchar desde el martes acá es que bochornosa, o sea, sencillamente bochornosa, porque al final la ciudadanía, en el fondo, yo creo que también se da cuenta precisamente de esa discriminación que juegan los políticos, pero como luego todo se santifica con el voto, pues dejarlo pasar. Y también, sí, es que la jurisdicción penal, a veces, yo lo digo en tono coloquial, que lo voy a decir aquí, parece que la jurisdicción penal es una jurisdicción de choricillos, ¿no? Dicho con cariño, es decir, de gente que hace pequeños hurtos, robos, tal, y cuando llegan estos verdaderos asuntos que son muy graves, que es que estamos hablando de fondos que se dedicaban, por ejemplo, al caso a parados, o que eran fondos públicos que se utilizaron para financiar campañas de partidos. ¿Qué pasa? Que cuando se sustraen fondos públicos o se prevarica, pues se está haciendo daño al interés general, que es mucho más que hacerle un daño singular a un individuo. Pero sobre esto hay cierta tolerancia, y entonces incluso una tolerancia mediática en función de qué signo tengan o qué intereses tengan. Y esto es preocupante, porque esto empieza siendo tolerancia y termina haciendo una sociedad inmoral, ¿no? Sí, porque hay medios que han intentado quitarle hierro a esta sentencia, y yo creo que no es competencia de ningún medio de comunicación hacer eso. No, desde luego que no. Salvo que tenga algún tipo de interés. Y hablando de medios de comunicación y en concreto de Diario de Burgos, yo recomiendo que se lea hoy la columna de Guillermo Arce, en la interpretación que hace precisamente de este asunto de los ERES. En todas las comunidades autónomas en España hemos administrado fondos destinados a expedientes de regulación de empleo para empresas que estuviesen en situación de crisis, y en Castilla y León en concreto se tuvo que hacer, en muchos casos con la minería, me tocó a mí en parte un tiempo esa responsabilidad, y el propio Guillermo establece hoy esa relación, ¿no? En muchas comunidades autónomas se ha hecho y no ha habido nunca ningún problema. ¿Por qué ha sucedido en Andalucía? Pues porque lógicamente había un sistema clientelar que era necesario, pero el papel de los medios de comunicación en esto, de algunos medios de comunicación nacionales, pues el mismo calificativo que utilizaba antes es el único que se puede utilizar, bochornoso, porque es que al final, cuando falla la independencia y la libertad de los medios de comunicación, está fallando también el sistema propio de la democracia. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre. La trama Gürtel es corrupción, claro, el tema de los ERES es corrupción, son comportamientos deshonestos, son comportamientos que no son nada ejemplarizantes, y que como tengamos tolerancia con todo esto, pues el interés general ¿en qué queda? Porque yo, lo siento mucho decirlo, pero con los años es eso que explicaba en mis clases, que la administración sirve con objetividad el interés general. ¿Cuántas veces la administración se pone al interés, al servicio de los intereses políticos de partido? Esto es muy peligroso, porque estamos quebrantando las bases mismas del sistema constitucional, y si los que tienen que dar ejemplo violentan las normas, ¿cómo vamos a pedir al ciudadano de a pie en sus relaciones del día a día que sea ejemplar? 5 segundos, porque ver a determinados responsables públicos con altísimas responsabilidades esta misma semana, y algunos periodistas también muy señalados en España, justificar que las diferencias entre el caso Gürtel y el caso de los ERE en Andalucía era, por ejemplo, una de ellas, que unos se lo llevaban a Suiza o era para su bolsillo, y otros, pues hombre, en el fondo era para trabajadores, para... Bueno, pues yo lo que le quiero decir a la audiencia es que este argumento tan aplastante es tan interesante como robar en la tienda de cualquiera de nuestros televidentes para uno mismo, o robar pues para dárselo a 4 amigos que están por allí que lo necesitan. Hombre, por favor, el robo es robo. Y con la finalidad de perpetuarte en el poder. Bueno, además de establecer ese sistema, claro. Bien, pues una cosilla rápida. Ayer fue la Comisión Europea y hoy es la OCDE la que alerta a España de las consecuencias económicas de la falta de gobierno. El organismo internacional ha rebajado en 4 décimas las previsiones de crecimiento el año que viene, mientras el PSOE dice que criticar su acuerdo con Podemos es antipatriótico.
Ante las alertas de las instituciones internacionales sobre la ralentización de nuestra economía, José Luis Ábalos carga así contra quienes critican el preacuerdo de gobierno. Negar la legitimidad democrática al nuevo gobierno, antes de que nazca incluso, solo puede considerarse como una acción antipatriótica y antidemocrática. Por el momento, el PNV es el que se muestra más proclive en público a apoyar la investidura, pero no entra en lo que puedan hacer los independentistas catalanes. Yo creo que Esquerra y Junts per Cat ya son mayorcitos, ellos sabrán qué es lo que hacen. Quintorra dice que Junts per Catalunya votará que no, mientras que Esquerra Republicana lo consultará a sus bases este lunes. El PP de Castilla y León dice en un comunicado que es escandaloso que Sánchez ni los socialistas de nuestra comunidad aún no hayan dado explicaciones sobre la sentencia de los ERES de Andalucía, mientras el PP nacional se mantiene en el no a la coalición de PSOE y Podemos. Casado ha participado en el Congreso de los Populares Europeos, donde ha alertado sobre los 4 muros a los que nos enfrentamos. El muro del nacionalismo, el muro del populismo, el muro del identitarismo y el muro del proteccionismo. Ciudadanos tampoco mueve su posición, aunque sí sus sillas. A la marcha de Rivera se sumará la del secretario general José Manuel Villegas tras el Congreso de marzo y del secretario de Comunicación Fernando de Páramo de forma inmediata. Pues analizamos, Alberto, las palabras del ministro Ábalos en funciones. Bueno, pues desde un punto de vista, negar la legitimidad democrática, yo creo que tiene razón. Les hemos estado diciendo hasta ahora que pacten, pues que pacten. Lo que nos ha sorprendido es con la rapidez que se ha hecho, sin haber pasado estando el presidente del gobierno, etcétera. Y por otro lado, desde la perspectiva económica que me estabas diciendo, de la desaceleración económica, yo creo que las cifras de desempleo son preocupantes, que la dinámica del mercado inmobiliario ya da síntomas de mucho agotamiento, que se debilitan las exportaciones, que la falta de un gobierno estable y de una clase política que permita afrontar esta situación de crisis es una situación para estar preocupados. Por lo tanto, yo apelo a la responsabilidad de los responsables políticos, de los responsables de las políticas económicas, porque la economía da síntomas de desaceleración preocupantes. La Republicana va a someter a sus bases, ¿no?, este acuerdo. Además, con una pregunta parece muy orientada a que hagan una respuesta en concreto que pasaría por el no a ese apoyo de esa abstención. Sí, porque en el fondo todo es inestabilidad y todo es incertidumbre, ¿no? Y entonces esto sí que hay que conectarlo con lo que la Unión Europea está viendo en España desde que un día un señor que se llama Pedro Sánchez pues decidió, a propósito de un tema de corrupción, iniciar una moción de censura con un periodo de desgobierno que se prolonga más de un año en España. Eso genera incertidumbre política y sobre todo genera incertidumbre económica, y eso es lo único que no quiere la Unión Europea para España. Precisamente por eso alerta a España una y otra vez de las consecuencias de esa incertidumbre. No es tanto la preocupación porque no se forme un gobierno, que también, sino en este caso, a mi entender, por el miedo a qué gobierno se va a formar y en qué parámetros económicos se va a mover ese gobierno. Confundir todo esto, como lo hace deliberadamente el ministro Ábalos, con acusaciones de falta de legitimidad democrática que no se han producido en ningún caso, sino críticas, me parece pues otro exceso de este ministro que por cierto tiene mucha costumbre a ello. Bien, pues aquí lo dejamos. Es un placer recibiros. Nacho, Alberto, hasta la próxima, que descanséis. Gracias, un placer. Ellos se marchan. Nosotros volvemos enseguida con el relato de lo más importante que nos deja este jueves.